Muy buenas noches. Queremos agradecer el momento que usted nos ha dado para entrar a sus hogares y en esta ocasión queremos continuar con esto que hemos venido hablando en un tema muy importante, el cual hemos visto la vez pasada, el cual se titula ¿Por qué la gente se enferma? Y en la parte número 2 vamos a hablar diferentes cosas que usted ya ha venido notando. Ya nos hemos dado cuenta por qué nos venimos enfermando y cuáles son los factores de riesgo en nuestras vidas. Y la última pregunta que nos hicimos es, ¿qué dice la Biblia en relación a estas cosas? ¿Será que nos da algunas directrices a seguir o simplemente es un libro más? Vamos a ver, si usted tiene Biblia en casa, yo quiero invitarle a usted a que tome su Biblia y busque allá en el libro de Juan, la tercera carta de Juan, en el verso número 2. Y allí vamos a leer algo muy importante. Amado, ruego en oración que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es importante que nosotros veamos este texto y lo analicemos, porque el deseo de Dios para usted es que usted tenga salud y que prospere en todas las cosas. Pero quiero decirle algo importante aquí. Si usted prospera económicamente, si usted prospera en bienes materiales, pero a usted le falta la salud, todo lo que usted ha prosperado lo va a perder en un momento. ¿Por qué? Pues porque usted va a comenzar a gastar en doctores, medicamentos, diversas terapias, va a viajar por aquí, viajar por allá, buscando la forma en que usted pueda sanar su mal. Sin embargo, la Biblia nos dice que Dios desea para usted que sea prosperado en todas las cosas, pero que también tenga salud. ¿Se da cuenta? Así que si prospera en todas las cosas materiales, prospera en la salud física, pero su alma no prospera, tenemos un problema también. Así que entonces quiero decirle que el deseo de Dios para usted es que tenga salud y que todo lo mejor le ocurra a usted. Y nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como un siervo para suplir incansablemente las necesidades del hombre. Él mismo tomó nuestras enfermedades y nuestras dolencias y para atender pues todo menester del ser humano, así que nosotros debemos ver que Él vino también para quitar la miseria, la enfermedad, el pecado y muchas otras cosas. Su misión era ofrecer a los hombres completa restauración. Vino para darles salud, paz y una perfección de carácter. ¿Se da cuenta? Y quiero invitarle una vez más a que usted abra su Biblia, si tiene una, en el libro de Mateo capítulo 8, verso 17. Ahí vamos a leer un texto muy interesante que dice de la siguiente manera. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Como usted puede darse cuenta, la Biblia es muy clara. Jesús mismo dice que tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Variadas eran las circunstancias y las necesidades a las que los hombres tenían y también lo que las personas le suplicaban. Ninguno de los que acudían a Jesús quedaba sin socorro. De él fluía un caudal de poder curativo que sanaba el cuerpo y el espíritu y el alma completa de los hombres. Así que Él tomó sobre sí nuestras dolencias y no apenas se comprometía a escuchar nuestras dolencias, sino que las curaba completamente. ¿Se puede usted imaginar? En la palabra de Dios encontramos diferentes promesas que Dios habló a su pueblo y que llegan hasta nuestro tiempo, repercuten en nuestros oídos. ¿Se ha preguntado alguna ocasión qué prometió Dios a los que le obedecen? Leamos lo que dice la palabra de Dios
Y Dios ha prometido algo importante, así que le quiero invitar una vez más a que usted lea en el libro de Éxodo capítulo 23, verso 25. Ahí encontramos una lectura muy interesante que me gustaría que usted me acompañe a leerla. Y ahí leemos de la siguiente manera: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Esta es la promesa que Dios ha hecho a cada uno de nosotros. Esta es la promesa que Dios le ha hecho a usted también. ¿Cuál es la promesa que Dios le hace? Bueno, pues que Él bendecirá tu pan y tus aguas, y toda enfermedad que hay en medio de ti, Dios ha prometido que la va a eliminar. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta? Dios promete bendecir nuestras aguas, nuestro pan. Pero no solamente eso, sino que también promete eliminar todas las enfermedades. Y algunos piensan que Dios solo se interesa en la parte espiritual. Pero, ¿qué con nuestros cuerpos? Algunos dicen, Dios no cuida de eso. Pero en este texto acabamos de ver que Dios no apenas se interesa en la parte espiritual, pero también se interesa en lo que ocurre en nuestros cuerpos. Hay una importancia que necesitamos hablar aquí, algo que hemos dicho en otras partes y queremos decirlo también aquí. Nosotros tenemos que hacer algo importante. Nosotros tenemos que servir a Dios y a veces tratamos de servir, tratamos de hacer lo correcto, tratamos de decir, yo no hago nada mal, yo hablo bien, pero cuando hablamos de salud, ¿qué es lo que nosotros encontramos aquí? Dios se interesa en lo que usted hace y en lo que usted deja de hacer, en cómo usted se interesa en la parte espiritual, pero también Dios se interesa en cómo usted se interesa en la parte física. Y así que con esto vamos a encontrarnos que en la Biblia encontramos esta idea expresa en las palabras de Pablo. Dios se interesa en usted en la parte espiritual, tanto como en la parte física. Y las palabras de Pablo son muy concluyentes. Pablo, hablando a los corintios, le llama la atención a todo lo que hagamos, ya sea que vayamos a comer o vayamos a beber o cualquier otra cosa. Pablo dice que nosotros tenemos que hacerlo todo para la gloria de Dios. Y vamos a leer ese texto que encontramos en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 3, verso 16 y verso 17. Y quiero que me acompañen a leer ese texto bíblico. Acompáñenme. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios los destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Usted se ha dado cuenta de lo que acabamos de leer? La Biblia dice que usted es el templo de Dios. Y la Biblia también dice que el Espíritu de Dios mora en usted. Y después nos lleva a algo importante. Nos dice que si nosotros destruimos el templo, o sea, donde mora el Espíritu, que es usted, Dios también le va a destruir. Así que Dios se interesa en cómo usted mantiene su cuerpo, el templo donde habita el Espíritu de Dios. Cuando llegamos a esta parte de la Biblia, encontramos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu. Es la primera idea expresada, pero muchas veces no consideramos detenidamente este texto, pensando que Dios solamente se interesa en su corazón. La Biblia no nos dice eso, la Biblia dice algo más que eso. Mucha gente dice, Dios no se interesa cómo usted coma, vista, haga, se comporte. Dios ve su corazón, Dios ve las intenciones, pero este texto nos dice todo lo contrario. Usted ya lo vio. Dios también se interesa en su cuerpo de tal forma que el Espíritu de Dios mora en su cuerpo.
Y la siguiente idea expresada en el texto es que fuimos comprados por un precio. Dios compró a usted por un precio. En otras palabras, no nos pertenecemos. Alguno podrá decir, yo hago lo que quiero con mi cuerpo, pero según esta idea expresada, no tengo derecho sobre eso. Dios me va a pedir cuenta de cada cosa. Me gustaría presentarles otro texto en la Biblia, el cual indica que si bien tenemos un cuerpo, también tenemos ciertas responsabilidades para con él mismo. Quiero invitarlo a usted a leer en lo que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 10, y allí dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Como podemos darnos cuenta, la Biblia nos llama la atención a algo muy importante, que es que nosotros necesitamos comparecer, presentarnos ¿delante de qué? Delante del tribunal de Cristo. Así que usted tiene una cita en la corte de Dios. Es importante. A veces nosotros cuando tenemos que estar en la corte nos preocupamos. Tenemos que estar a cierta hora, tenemos que estar pues con lo que necesitamos presentar. Pero en esta ocasión la Biblia establece algo muy importante. Es necesario que nosotros todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, decía allá, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. No importa si fue bueno o fue malo, tenemos que dar cuenta de eso. Así que percibimos la idea de que la clara palabra de Dios nos muestra todo cuanto hagamos en este cuerpo, todo lo que le hagamos al cuerpo, que fue comprado por un precio. Tenemos que dar cuenta a Dios de eso que hemos hecho. Cuando nos sometemos al poder de la verdad divina, cuando nos sometemos a lo que Dios desea para usted, la aplicación de esas verdades que venimos leyendo en la palabra de Dios entran al corazón, activan las facultades morales que alguna ocasión quedaron paralizadas por nuestros malos hábitos. Y entonces cambiamos nuestra vida, nos damos cuenta que no nos pertenecemos, que realmente fuimos comprados por un precio y entonces tenemos que corresponder a eso allí. Por tal razón, el apóstol Pablo hace el siguiente ruego a todos cuantos deseen escuchar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Y esto se encuentra en el libro de Romanos, Romanos capítulo 12, verso 1. Y ahí dice de la siguiente manera: por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. ¿Qué es lo que tenemos en este texto? Pablo le ruega a todos cuantos quieran escuchar, por la misericordia que Dios nos tiene, que nosotros, usted, su familia, cada uno de nosotros, presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. ¿Se ha puesto usted a pensar en esto? Cuando las civilizaciones antiguas ofrecían sacrificios de cualquier índole, ofrecían solamente sacrificios perfectos. Cuando nosotros vamos a llevar a Dios algo, a veces le ofrecemos lo que nos va quedando, pero no es la forma correcta. La Biblia dice que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, porque esto es el culto verdadero a Dios. ¿Se ha dado cuenta usted de lo que venimos hablando? Tiene que ser santo y agradable a Dios. Pero la pregunta que queremos hacernos aquí es la siguiente: ¿será que si yo daño mi cuerpo intencionalmente,
con malos hábitos, malas prácticas, ¿estaré presentando un sacrificio correcto a Dios? Es muy común que pensemos que en la adoración solo presentemos cánticos, lecturas bíblicas, oraciones, pero si notamos, Dios a través de Pablo nos dice que también quiere que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio agradable a Dios. No es apenas que usted pueda cantar, pueda orar, pueda leer su Biblia. Es más que eso. Recuerda que leímos que somos el templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros. Pues bien, para poder adorarle tenemos que tener cuerpos sanos, porque enfermos estamos más preocupados con la enfermedad y el dolor que con rendirle un culto de adoración a Dios. Entonces, quiero preguntarles, ¿cuál es vuestro verdadero culto a Dios, según lo expuesto hasta este momento? ¿Qué piensa usted? Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios. Con esto no quiero decir que si estoy enfermo Dios no me acepta, sino que debo hacer todo cuanto esté de mi parte para obrar bien, no enfermar el cuerpo que Dios me dio. ¿Usted está entendiendo la idea que estamos presentando aquí? ¿Qué es lo que la Biblia viene enseñando en relación a estas cosas? Dios desea que el cuerpo le sea ofrecido en sacrificio vivo, no en un sacrificio muerto, decadente o destruido. Las ofrendas de los hebreos debían ser sin mancha. ¿Y será acaso que es agradable para Dios recibir un sacrificio humano lleno de enfermedades y corrupción? Él nos pide que cuidemos este templo para que sea una habitación adecuada para Él. Así que, teniendo esto en cuenta, quiero invitarle a leer un texto más en la palabra de Dios. Si usted tiene su Biblia, abra su Biblia ya y entonces leeremos juntos el siguiente texto. En 1 Corintios capítulo 6, verso 20, leemos de la siguiente manera. Allí leemos así: porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es interesante que venimos leyendo esto aquí, porque usted fue comprado por un precio y la Biblia dice que usted debe glorificar a Dios en su cuerpo, también en su espíritu, los cuales son de Dios. Se da cuenta que la verdadera adoración, la verdadera forma de darle gloria a Dios no tiene que ver apenas con la parte espiritual, pero la parte del cuerpo también. Es importante que usted note esto. Lo acabamos de leer. Quiere decir que nosotros tenemos que aplicar estos principios a toda la vida. Así que entonces, ¿qué podemos decir, por ejemplo, de los vinos, las bebidas alcohólicas? La Biblia también nos da las directrices a seguir en estas cosas. Podemos decir que la palabra de Dios nos instruye en las cosas no apenas espirituales, sino en todas las cosas, en todo lo que atañe al bienestar del ser humano. La Biblia nos dice lo que tenemos que hacer. Vayamos a la Biblia una vez más y veamos lo que dice en relación a estas cosas. En Proverbios capítulo 20, verso 1, encontramos la siguiente lectura. Acompáñeme. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. ¿Qué es lo que tenemos aquí? La Biblia nos dice que el vino pues es escarnecedor, la sidra es alborotadora y los que cometen el error de consumirlos no son sabios. ¿Por qué? Porque ellos nos van a afectar. ¿Censura la Biblia el uso de las bebidas alcohólicas? Dios desea que usted sea saludable. Dios desea que usted no dañe su organismo. En la ocasión pasada tuvimos la oportunidad de ver
qué es lo que nos produce el alcohol en el cuerpo. Y en la Biblia encontramos sus especificaciones para la salud y la felicidad. Usted desea seguir esas especificaciones, ¿cierto? Dios no nos forza a seguir su manual de la Biblia, pero el no seguirlo resultará en mala salud. Así que tenemos que considerar esto claramente, porque si nosotros no lo consideramos, vamos a dañar nuestro organismo. Leamos un texto más en la palabra de Dios, en el libro de Proverbios, capítulo 23, verso 31 y verso 32. Acompáñeme a leer este texto interesante. Y ahí leemos así: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como aspid dará dolor. ¿Qué es lo que encontramos en ese texto? Nos relata exactamente lo que ocurre cuando la persona consume pues bebidas alcohólicas. El texto que acabamos de leer nos muestra cómo actúa el vino en el cuerpo. Realmente la Biblia da una descripción de lo que pasa dentro de nuestro organismo. Esto sin contar con los daños a la familia, los seres queridos, a la sociedad y las demás implicaciones como son accidentes de tráfico y otros tantos problemas sociales que hoy día aquejan a la humanidad. ¿Se da cuenta? La Biblia nos narra exactamente lo que pasa dentro del cuerpo. No tenemos ninguna duda de que Dios, cuando nos dejó esta parte de la escritura, lo hizo para nuestro propio beneficio, pues el que nos creó también sabe lo que es necesario para nuestro organismo y desea que nosotros también lo cuidemos. ¿Y qué decir de la dieta que Dios nos ha dado para hacer para nuestro propio bien? ¿Acaso Dios desea que nuestra salud se deteriore a causa de lo que nosotros ingerimos? ¿Qué piensa usted? ¿Usted piensa que Dios no cuida de esa parte en su vida? Déjeme decirle que Dios cuida de esa parte. ¿Cuál será la voluntad de nuestro amoroso Padre Celestial en este respecto? Una vez más, la Biblia nos dice cómo debemos conducirnos en este caso. Vamos a ver cuál habrá sido la dieta que Dios prescribió para el ser humano. Pues vamos a leerlo en el siguiente pasaje bíblico. Allí encontraremos lo que Dios desea para usted. Acompáñeme en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 29. Quiero que usted lea conmigo. He aquí, os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y da semilla os serán para comer. Es interesante que la Biblia marca lo que es alimento para el ser humano y a veces nosotros no lo consideramos así. ¿Qué es lo que podemos decir aquí? Dios creó las plantas, las semillas, los frutos y Dios desea que usted consuma este tipo de alimentación. Para saber cuáles son los mejores comestibles, tenemos que estudiar el plan original de Dios para la alimentación del hombre. El que creó al hombre y comprende sus necesidades, indicó cuál debía ser el alimento para Adán. Así que a veces podemos recurrir a muchas tantas cosas, pero Dios dio a nuestros primeros padres los alimentos que Él propuso que debía comer la raza humana. Así que es contrario al plan de Dios comer cosas diferentes a lo que Dios estableció. Era contrario al plan de Dios quitar la vida a ninguna criatura. No era el plan de Dios que estuviéramos matando pollos, vacas, corderos y demás animales para consumirlos. Nunca fue el plan de Dios. En el jardín del Edén, donde fue puesto el hombre por primera ocasión, no debía haber muerte. Y los frutos del jardín constituían el alimento que requería el ser humano para suplir todas sus necesidades. Si hubo alguna vez un tiempo en que la alimentación debía ser de clase más sencilla,
ese tiempo es ahora. Consideremos el siguiente texto bíblico y analicemos lo que Dios nos dice en relación a esto. Salmos capítulo 104, verso 14. Y ahí leemos de la siguiente manera. Él hace brotar el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, para sacar el pan de la tierra. Según la Biblia, según lo que nosotros acabamos de leer, según lo que estamos leyendo, la Biblia dice que el pan debe salir ¿de dónde? Pues de la tierra. No era la voluntad de Dios que el pan saliera del refrigerador o que saliera de una tienda. El pan debía salir de la tierra. En otras palabras, debía usted plantarlo y entonces consumirlo. Pero esto no viene ocurriendo. Hemos cambiado lo que Dios estableció por cosas nuevas. ¿Se da cuenta? Quiero resumir todo lo que hemos venido diciendo y recordar por qué la gente se enferma y cómo podemos arreglar ese problema. Me gustaría que usted pues entienda esta parte porque es muy importante. Si nosotros no vivimos de acuerdo a las leyes de la salud que Dios ha puesto para nuestro propio bien, con seguridad tendremos dificultades y quiero enumerar algunas de estas recomendaciones. Quiero que usted me acompañe. Resumamos los principios bíblicos. Así que vamos al resumen de estos principios bíblicos. ¿Le parece bien? Vamos allá. Entonces tenemos aquí los principios. Coma a su hora y no entre comidas. Esto usted lo puede encontrar en la palabra de Dios. Coma para vivir y no viva para comer. Esto es muy importante, ya que a veces nosotros estamos buscando siempre qué comer y qué comer. Descansar de acuerdo al plan de Dios y no descansar según yo quiera. Hay personas que dicen, me voy a descansar y se quiere descansar a mediodía, pero mantenerse despierto a medianoche. También mantenga su cuerpo limpio. Esto es importante también si usted quiere evitar enfermedades. Además de esto, usted debe tener control sobre sí mismo. Mantener una sonrisa en su rostro elimina muchos problemas. Alimentarse sanamente es importante. También debe haber una confianza en Dios y debe haber una obediencia a Dios. Y también usted debe dar la gloria a Dios en todo lo que usted haga, ya sea que ría, ya sea que llore, ya sea que usted coma, ya sea que usted beba, tiene que hacerlo para la gloria de Dios. Así que entonces usted podrá darse cuenta que nosotros pues podemos ver la importancia de esto. Usted tiene que entender cómo Dios desea el bienestar para usted. Y yo también quiero invitarle a que usted continúe cambiando su vida, haciendo nuevos propósitos y mejorando su salud y manteniéndola. Muchas personas han perdido la salud. Esperamos que usted la conserve y si la ha perdido, usted pueda recobrar esa salud. Que Dios le bendiga y nos vemos en el siguiente programa.